Está, perfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa y para mí es una alegría y un honor contar de nuevo con Raúl Durán, de Arquetipos Raúl Durán, maestro de Cábala, gran ser humano que tenemos de nuevo en el canal. Y bueno, hoy vamos a estar hincando el diente a unas cuantas cuestiones relativas a esta tradición tan increíble que destila tanta sabiduría como es la Cábala. Pero bueno, antes que nada, pues oye, presentaciones y un saludazo. Maestro, ¿qué tal? Qué tal, Javier? Y saludos desde luego a toda tu audiencia maravillosa y despierta. Y encantado de poder estar aquí otra vez pues compartiendo con todos vosotros. O sea que estoy feliz de tu invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a tratar de hoy de diferentes temas que nos van a ir llevando un poco de las, vamos a decirlo así, ¿no? De una serie de generalidades en torno a la tradición cabalística. Para el que no conozca, bueno, pues tiene un programa que hicimos hace año y medio, Raúl y yo, sobre Pardesh, que lo que serían los 4 niveles de interpretación de la Torá, que es más que interesante. Y hoy vamos a hablar, bueno, pues de muchas cuestiones relativas que nos van a ir conduciendo un poquitín a nuestra actualidad, ¿no? Que ya se va viendo, pues eso, que, oye, pues está todo revuelto, pero cuanto más revuelto está, pues más se va separando, ¿no? La paja del trigo. Así que vamos allá. Te leo la primera cuestión y adelante. Mira, en Alquimia y Mística, un libro que tengo aquí mismo, de Alexander Robb, leemos que los antiguos sabios de diferentes culturas observaron el cielo con devoción y dedicación. Concretamente, te leo literalmente, dice, la escritura original fue directamente revelada a los hombres por los ángeles. Los hebreos la llaman divina porque se encuentra reproducida entre las constelaciones. Entonces, gracias a ello, vemos el desarrollo de la astrología, de la numerología, por supuesto, del lenguaje escrito. Y es que al parecer los idiomas sagrados, como el hebreo, el egipcio, el sánscrito o el chino, se desarrollaron a partir de los códigos cifrados en la bóveda del cielo. Si tenemos en cuenta que una de las fuentes primarias de la Cábala, luego hablaremos un poco de ella, el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, expone que Dios creó el universo a partir de 10 arquetipos, lo que son las Sefirot, y los 22 senderos, representados por las letras hebreas, que yo sé que hablas mucho de ellas y que las conoces muy bien. ¿Qué nos ofrece este conocimiento para surfear este mundo moderno lleno de retos? Me ha encantado lo de surfear el mundo moderno. Hombre. Me ha encantado. Pues mira, nos ofrece mucho y muy bueno. Para empezar, fíjate, una curiosidad, Javier y audiencia. La palabra cábala en hebreo, dentro de la palabra cábala tenemos la palabra kal. Y kal, kuf lamed, significa ligero, fácil. O sea que ya como una primera enseñanza, sabemos que la cábala te hace la vida más ligera, más fácil. Ojo, esto no quiere decir que te va a hacer que no tengas que enfrentar los retos que tu alma ha venido a enfrentar, que no Claro. tengas que pasar por las asignaturas troncales que firmaste en este plan de estudio. Las asignaturas troncales son troncales, no son evitables. Se puede pedir ayuda, eso sí, y debemos de pedir ayuda, pero no podemos evitarlas ni debemos evitarlas. ¿Qué nos ofrece la cábala? La cábala nos ofrece una sabiduría como para poder vivir toda situación que se te presente en la vida con sabiduría. Hay una diferencia muy grande. Si la vivimos de esta manera, entonces no vamos a vivir de una manera desaforada, totalmente nerviosa, estresada y sin sacar el jugo a toda experiencia que tengamos, aunque la juzguemos como negativa. Porque para la cábala no existe experiencias negativas o positivas, existen realmente experiencias, punto. Y de las experiencias nosotros vamos a ser capaces de sacar enseñanza, aprendizaje, y esos aprendizajes nos van a llevar muy lejos en nuestra vida, en el resto de vida y en el resto de vidas sucesivas que tengamos, ¿no? En concreto, la cita que has leído es muy interesante porque hace referencia a la bóveda celeste, a la cúpula astral. Y en la cábala la tradición nos enseña el Sefer Yetzirah, que tú citaste muy bien, pero también el Zohar, que en la cúpula celeste los astros representan el software divino que hace que se rendericen los eventos aquí en el mundo. Si el software divino, que son los astros, hace que se rendericen los eventos en el mundo, también sabemos que los astros, el alma de los astros son letras hebreas, pues ya tenemos una fórmula para poder decidir qué eventos queremos vivir en este mundo que tengan que ver, eso sí, con las asignaturas optativas, no con las troncales. Esas sí las podemos elegir, las optativas. Y de las troncales, pues pedir ayuda. Y eso, pues la tradición cabalística nos enseña que en la meditación sobre letras hebreas y la combinación particular de letras hebreas
en recetas particulares que se llaman nombres de Dios, Ujú. de lo cual hay 72 recetas muy populares, que se llaman los 72 nombres de Dios, nos van a ayudar a surfear este Kali Yuga, nos van a ayudar a surfear esta era del Mashiach, pues de una manera un poco más llevadera, un poco más, pues, no te voy a decir librándonos de nuestras obligaciones como alma, que las tenemos, pero sí viviéndolas desde un punto de vista muy sabio. Y eso cambia completamente el tono en el que se vive. Y tanto, y tanto. Bueno, me ha encantado porque, bueno, de forma sincrónica, pues vamos a ir un poquitín a meternos en esas dos vías de exploración que propone la Cábala, ¿no? Precisamente ya te cité el otro programa que hicimos a pues, uno de mis mayores referentes que con gran alegría pude ver cómo le citabas en algunas entrevistas, que era el maestro Antonio Blay. Ya sabes que yo profeso una enorme devoción por él. Y claro, él hablaba de dos caminos, del centrífugo y del Sí. centrípeto. Entonces esto lo veo reflejado en la Cábala, ¿no? En lo que voy estudiando, que sería pues, los dos caminos del buscador espiritual. El Mashe Bereshit, la obra de la creación, y el Mashe Merkabah, la construcción del carro de luz, que en ese sentido mi admirado Eduardo Madirolas tiene un libro maravilloso escrito sobre ello, ¿no? Entonces, si para los neófitos podrías hablarnos un poco de lo que supone esto, el Mashe Bereshit y el Mashe Merkabah. Pues mira, lo podemos también titular de la siguiente manera: Uh-huh. el camino vertical y el camino horizontal, si quieres, Mira. lo podemos titular así. Uh-huh. El camino vertical es el que nos lleva directamente a la ascensión, al camino que en la Cábala se llama Yashar El, que está codificado en la palabra Israel, Uh-huh. que es el camino de ascensión. Y el camino horizontal sería el camino de la personalidad concreta, al que nuestro querido Antonio Blay tanto hacía mención, el camino que él llamaba de limpieza del inconsciente y que hace referencia a la psicología personal. Uh-huh. Y el otro haría referencia a la psicología transpersonal hasta alcanzar los niveles superiores de conciencia, como él los definía, pero Uh-huh. que en la Cábala tiene un paralelo muy claro, que es el ascenso por la Sefirot de la conciencia. Uh-huh. Claro. Entonces, Maaseh Merkabah es la construcción del cuerpo de luz que nos va a permitir ascender por esos niveles superiores de la personalidad en el lenguaje de Blay o por esas sefirot superiores en el lenguaje de la Cábala. Uh-huh. Y Maaseh Bereshit es la capacidad que yo tengo para construir la realidad según las reglas de la Torah. Porque recordemos que la Torah empieza con la palabra Bereshit. Y Uh-huh. Bereshit no significa, como se traduce literalmente, en el principio o en el comienzo, que esa sería la traducción literal. Bereshit se puede también interpretar por su gematría, que es 913, Uh-huh. y en la Cábala las palabras que tienen la misma gematría son equivalentes. Y otra palabra con gematría 913 es Idbonenut. Idbonenut significa meditación. ¡Oh! ¡Qué grande! Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la meditación creó Dios el cielo y la tierra. Claro. Entonces, el Maaseh Bereshit, que es el camino de la meditación para la creación del cielo y la tierra. Y el Maaseh Merkabah es la construcción del cuerpo de luz para poder ascender a niveles superiores de conciencia, a los cuales no puedes entrar si no tienes una funda adecuada. Tremendo. Tremendo, porque es que me emociona siempre cuando veo estas sincronicidades entre diferentes tradiciones. Aquí en el canal suelo traer mucho a mi amigo Gabriel Cáceres, maestro de taoísmo, que por cierto, tengo que decir que hace poco me comentó, oye, ¿conoces a Raúl Durán? Y yo dije, sí, sí, creo que le conozco, creo que sí. Y claro, él me hablaba, ¿no? Desde la visión taoísta, cómo se genera ese yin-yang y ese baile perpetuo. Y claro, recuerdo precisamente de que aquí, vamos, tengo un experto enfrente mío, así que recuerdo que decían, ¿no? Que Bereshit contiene perdón, la letra Bet. Es decir, ya el hecho de que te ponga la primera letra de la Torá sea la segunda letra, ya te está diciendo, y aquí comienza la dualidad. Así que empieza el juego, chico. ¿Eh? Eso es, eso Por es. eso. Eso es. Y de hecho, fíjate que la letra Aleph, que es la primera, que Sí. representa la unidad, gematría 1, Ujú. no es la primera de la Torá. No es la primera de la Torá en apariencia, en escritura, pero es la primera de la creación, puesto que todo empieza en la Aleph, todo empieza en la unidad. Lo que pasa es que está oculta. Ahí está, ahí está. Es fabuloso y emocionante cuando uno va ahondando en estos arquetipos y bueno, como ya tratamos en el primer programa que hicimos, ¿no? Ve más allá del velo de lo aparente, porque claro, pues mira, precisamente en la tercera cuestión tenía preparado un poco hablar de diferentes textos, ¿no? Dentro de lo que es la tradición cabalística. Entonces, mira, te leo. La Cábala tiene varias obras escritas de gran importancia. La Torá,
sería el más importante, el Pentateuco, ¿no? Como se conoce en Occidente. Y hablamos en el programa anterior de lo que son los diferentes niveles, ¿no? En torno a ello, o sea que enlazaré en el programa para que los espectadores que les guste este programa puedan ir a aquel y ver lo que sería pues el SOD, el Pardés, etcétera, etcétera, que es muy complejo. Pero bueno, para no detenernos en ello, bueno, pues vamos a hablar un poco de algunos que yo pues voy conociendo un poquito. Antes te he nombrado, ¿no? El Sefer Yetzirah, que se le atribuye a Abraham. Por supuesto, el Zohar, que espero que algún día en la vida pues lo pueda leer, al menos traducido. El Bahir. Entonces, para el neófito, de nuevo, ¿podrías explicarnos así, a grosso modo, qué suponen estas obras tan importantes de la tradición cabalística? Mira, todas las obras que me acabas de mencionar son obras reveladas. ¿Qué quiere Vale. decir una obra revelada? Ujú. Pues una obra revelada es una obra, para que me entiendan todos en el lenguaje de nuestro siglo XXI, de la inteligencia artificial y de la informática tan avanzada, son obras que una persona con una conciencia muy avanzada llamada profeta o cabalista se descarga del iCloud, se descarga de la nube. La historia que se cuenta de cómo se revela la Torá es que Moisés sube al Sinaí y se descarga la Torá del iCloud, o sea, se la descarga de la fuente. Ahora, ¿qué es Moisés? Tenemos que tener en cuenta que Moisés es un arquetipo, Moshe. Es un arquetipo y se dice de él que fue dos cosas. Primero, que es el Mashiach de su época, el Mesías de su época, y se dice también que fue el único de la historia que fue capaz de ver a Dios cara a cara. Vale. Claro, cuando uno lo lee en el hebreo en el hebreo original, lo que dice el hebreo es la palabra panim, panim ve panim, es decir, caras con caras o rostros con rostros. Los cabalistas saben que la palabra rostro hace referencia en hebreo a otra que es parzuf o parzufín, que son los rostros, que son grupos de sefirot o de dimensiones que forman el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir que Moshe fue el único que vio a Dios cara a cara? Quiere decir que Moshe conectó desde el nivel humano al nivel divino, rostro con rostro, con el arquetipo original del árbol de la vida de la fuente, Claro. de su propio árbol de la vida. Es decir, hizo rostro con rostro. Y a eso se le llama ver a Dios cara a cara. Pero lo interesante y lo alucinante de esto es que la figura de Moshe es un arquetipo interior que yace en cada una de las almas de los seres humanos Ujú. y que todos tenemos el potencial de ser Moshe Vale. y que todos tenemos el potencial mediante los acontecimientos que sufrimos en la vida, sufrimos o disfrutamos, porque tanto apego da el sufrimiento como el disfrute. De luego. Y, y todo lo que nos sucede junto con el estudio, pues que a raíz de eso tenemos la oportunidad de ver a Dios cara a cara. ¿Qué es ver a Dios cara a cara? Es ni más ni menos que conectar con la fuente original. Y esa conexión con la fuente original nos va a dar el nivel de conciencia que la tradición cabalística dijo que solamente Moshe llegó a tener, que es el nivel de Hayá. En la cábala el alma tiene 5 niveles. Ujú. Nefe, nivel físico, Ruach, emocional, Neshama, intelectual, y luego hay 2 niveles por encima que nunca nadie, ningún ser humano logró y que solamente se van a lograr en la era del Mashiach. Es decir, cuando la persona tenga una conciencia mesiánica. Y que va a Ujú. ser allá, que solamente lo logró Moisés, y Yehidá, que es la fusión con el Creador. Nunca jamás lo ha logrado nadie. Vale. Si, Perdona, rec- esto... Sí, sí, dime, dime, dime. si recuerdan la película Matrix, o si recordáis la Sí, película Matrix, precisamente lo que le ocurre a Neo es que se termina fusionando con la mente de la fuente. cierto, cierto. Es que es súper interesante esto que comentas, ¿eh? Y disculpa si igual a veces me acelero un poco porque me apasiona y cuando algo me apasiona, pues mira, como me dice Paula Bobadilla, que la he tenido muchas veces en el canal, tu GESED se te expande y GESED, para que sepa, es la sefirá, perdón, relativa a la expansión. Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Dime, dime, perdona, Raúl. No, no, y la bondad, la sefirá de la bondad. Bueno, pues tomo nota. Oye, gracias, Paula. Mira, pues precisamente, claro, te escucho y ahí está. Claro, yo no sabía que Yehidá y Haya todavía no se había tenido acceso, ¿no? O sea, no conocía eso. Luego vamos a hablar un poco del tema de la era mesiánica porque, claro, hay ciertas polémicas en torno a lo que ello convendría. Siguiendo un poco con lo que es el guión que me había planteado y hablando un poco de textos más que cabalísticos, un poco de lo que es la tradición hebrea, pues claro, se le suma el famoso Talmud. Entonces quería poner un poquitín de luz sobre ello, ¿no?
Porque claro, tenemos la versión oral, tenemos la escrita, que, bueno, corrígeme si me equivoco, serían compilaciones rabínicas en torno a la vida diaria, a las costumbres. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué quiero poner un poco de luz? Porque, claro, se le suelen atribuir referencias algo duras a los no judíos, ¿no? Ya sabemos, a los gentiles, a los goyim. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues se leen cosas bastante oscuras en Internet, ¿no? Que se les considera con atributos inferiores. Entonces, claro, mi pregunta sería, ¿es este compendio un todo uniforme? ¿O es que, al igual que en otras religiones, dentro del judaísmo hay diferentes visiones en torno a los que no siguen dicha religión? Por poner un poquitín de luz, no sé qué nos puedes comentar. Mira, puedo comentar varias cosas. Venga. Desde mi punto de vista y por lo que yo he podido llegar a comprender y Ujú. en la construcción de mi cosmovisión de la realidad, Sí, lo que te puedo decir es que la Torá y el Talmud y los escritos a los que tú te referías forman una sola Torá. Lo que vale. ocurre es que una se llama la Torá escrita y otra la Torá oral. La Torá Ujú. oral sería el Talmud. El Talmud, lo que ocurre es que en un momento se pasó a escrito, se pasó a la escritura, en un Vale. momento de la historia. Y son explicaciones y comentarios sobre la Torá, sobre principios que explica la Torá. Ahora bien, hay otro asunto al que has hecho referencia y es la confusión que hay, y yo creo que la mala intención en multitud de ocasiones, de Ujú. atribuir diferenciación por cuanto se interpreta tanto la Torá como el Talmud en una forma literal. Claro. Entonces, claro, si tú interpretas la Torá en una forma literal y el Talmud también, y en ambos casos no se debe de hacer literalmente, en ambos, Ujú. porque recuerda que ambos componen la Torá. Mm. Entonces, la Torá no se interpreta literalmente nunca, y eso te lo dirán todos los cabalistas, pero es que el Talmud es Torá, es la Torá oral, tampoco se interpreta literalmente. No sé si me sigues. Sí. Por lo tanto, cuando hay interpretaciones que se hacen al hilo de frases que dice el Talmud que realmente pueden parecer como muy bestias, o incluso la propia Torá, frases que pueden parecer muy bestias, que Mm. se habla de los goyim, o sea, los no judíos, para entendernos, Ujú. como, digamos, seres humanos de segunda clase, pero es que no se está Ujú. refiriendo a judíos y no judíos. Vale. ¿Qué significa judío? Judío no es una religión. Vamos a olvidarnos de eso. Ujú. Vamos a explicar lo que significa ser judío de verdad. Judío viene de la palabra Yehudí, en hebreo, que viene a su vez de la palabra Yehudá. Yehudá, en realidad, es el tetragrama escrito con una letra Dalet en medio. Eso es Vale. Yehudá. Vale. Ahora, sabemos que la letra Dalet es la inicial de la palabra hebrea Delet, puerta. Entonces, ¿quién es Yehudá y quién es Yehudí de la tribu de Judá? Aquel que hace que su corazón sea una puerta a Dios. Vale. Eso Entiendo. es judío. Eso es ser judío. Ahora, dime tú a mí quién se puede llamar judío. Claro. Claro. Si tenemos eso ya como base primera, y esta será la explicación cabalística, entonces vamos a entender que los goyim no es que sean todos aquellos que no son de religión judía, sino que son todos aquellos que no ejercen el hecho de abrir su puerta a Dios. Nada Entiendo. más y nada menos. Claro, esto implica una serie de cosas. Implica fundamentalmente tener una vida mucho más vacía. Una vida, pues de la misma manera que un zombie. Una vida en la que eres, aunque estés vivo, pero eres un muerto espiritual. Ya. Sin embargo, siendo Yehudí, es decir, teniendo tu puerta abierta al Creador, la cosa cambia mucho, porque por muchas vicisitudes que te ocurran de la naturaleza que sea, y ahí tienes toda la historia bíblica, las pruebas que recibieron los grandes justos, los grandes tzadikim, y bueno, por no hablar de las pruebas que recibieron los profetas, por empezar, y los patriarcas, por empezar por Abraham, las 10 pruebas que Mm. tuvo que pasar, o el santo Job, y tantos ejemplos. El propio Ujú. Jesús de Nazaret en la tradición cristiana. ¿Qué significa todo esto? Significa que venimos aquí a tener lecciones en el mundo físico, no para huir del mundo físico, sino para estar en el mundo físico, pero bajando Keter a Malhut. Es decir, Claro. bajando la divinidad absoluta aquí, no huyendo de aquí, sino haciendo que Dios habite en nosotros. Y me haréis un templo y habitaré en ellos. Y dice en ellos. Claro. Claro. Éxodo 25:8. Entonces, ¿en ellos quiénes? Pues en todas y cada una de las chispas, que son cada una de las almas que habitan cada uno de los cuerpos en esta y en todas las generaciones de la historia de la humanidad. Claro. Claro. Y ese Sí, es el el ser.
es el sentido que tiene el hecho de Goyim y judío. Claro, claro. Lo que pasa es que luego el sesgo que se le ha ido dando según ha ido avanzando, ¿no? Bueno, pues este Kali Yuga, que antes no nombrábamos, ¿no? Dentro de lo que es la tradición más oriental, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, pues ahí tenemos, bueno, la verdad me alegra mucho que le hayamos puesto un poco de luz, porque claro, suele ser bastante polémico todo este tema y bueno, pues oye, aquí desde esta humilde casa pues hacemos este aporte. Muy bien. Mira, avanzando, tenemos que en la historia de la cábala, así por seguir planteando temas que este me parece súper interesante. Bueno, pues la historia de la cábala precisamente ha contado con decenas de sabios, ¿no? Entregados al estudio del ser humano, del cosmos. Sin embargo, cuando estaba preparando esta entrevista, pues me venían dos nombres constantemente. Dos nombres, que eran puntales de dicha tradición, que eran Abraham Abulafia y, por supuesto, Isaac Luria, que fue el gran renovador, ¿no? En el siglo XVI en Safed. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco, ¿no? De estos referentes? Porque, claro, muchas veces la gente que no conoce esta tradición, pues ve la cábala y, claro, no sabe que la cábala es amplísima y que tiene muchísimos enfoques, que hay muchísimos sabios. Entonces, por hablar un poco de estos dos. Además, para que la gente sepa, Abulafia vive en Toledo, si mal no recuerdo, creo, ¿no? No, en Aragón, creo que fue, ¿no? En Zaragoza. ¿Por No, dónde no, vas? sí, era aragonés. En Aragón. Shlomo Abulafia, Uh-huh. que nació entre 1240 y 1291, no se sabe exactamente la fecha, porque ahí los Uh-huh. registros son muy vagos, pero fue un Sí, grandísimo cabalista español, nacido en Zaragoza. eso es. Y se le tiene como una figura central absoluta de la cábala profética o estática. Es decir, él Vale. genera la línea de la llamada cábala profética o estática. Uh-huh. Muy en la línea, en el paralelo con el cristianismo, pues con la mística cristiana, ¿no? Claro. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, etcétera, etcétera, que por cierto tenían alma y antecedentes judíos, hay que decir. Uh-huh. Bueno, la vida de Abraham Abulafia es una absoluta novela, digna de ser llevada al cine. Nació en Zaragoza, corona de Aragón entonces, y viajó por toda Castilla, Italia, Sicilia. Se le pierde la pista en distintas ocasiones, no se sabe muy bien por dónde anda, y aparece y desaparece como el Guadiana. Lo que sí se sabe de Abulafia es que estudió, desde luego, Torá, Talmud, textos filosóficos y especialmente estudió a Maimónides, al que consideró su maestro, al que consideró su referente. Uh-huh. Y se sabe también que tuvo experiencias místicas muy fuertes, muy poderosas, llegando a decir que alcanzó estados de unión con lo divino, llegando a decir él que alcanzó ese estado de yejitá al que nos referíamos antes. Hay que decir que fue un personaje con muchísima personalidad, ya que tuvo varias polémicas importantes, algunas de ellas con rabinos que lo vieron como un visionario y otros rabinos lo vieron como alguien que cometía muchos excesos. Pero bueno, en definitiva, sí, porque Abraham Abulafia era un librepensador. O sea, entendemos que era un tipo que en el siglo XI, pues imagínate, hoy, hoy sabe escribir y leer prácticamente pues, toda la población, pero es que tenemos que ponernos en el contexto histórico y cultural de entonces, donde muy poquitos sabían escribir y leer, sobre todo dentro del pueblo judío, sí que había muchas más personas que eran letradas y en el Uh-huh. pueblo, en el pueblo musulmán también, ¿no? La Uh-huh. cultura estaba mucho más extendida. Pero bueno, la principal enseñanza o la principal aportación de Abulafia fue la llamada cábala profética. Porque mientras que la cábala medieval, como la del Zohar, por ejemplo, se centraba en la estructura del cosmos, de la Sefirot, etcétera, pues Abulafia enseñaba un camino personal de experiencia directa con Dios. Y de ahí las meditaciones de Abulafia, que son muy potentes y que, bueno, yo he tenido el gusto y el placer, y probablemente tú también, de hacerlas con Eduardo Madirola, ¿no? Que es un grandísimo experto en la cábala de Abulafia, entre otras muchas, entre otras muchas. Uh-huh. Pues su método incluía combinación de letras hebreas, una técnica cabalística que consiste en los cherufín, en Uh-huh. meditar, por ejemplo, repitiendo, cantando o escribiendo permutaciones de letras y de nombres de Dios. Esta sería una técnica. Otra Vale. técnica es el control de la respiración y del ritmo corporal. Hoy en día está muy de moda la respiración holotrópica. Bueno, Abulafia ya la hacía, con Fíjate. técnicas para calmar la mente, para abrir estados de conciencia, etcétera, etcétera. También visualizaba con letras y sonidos. Esto es muy cabalístico. Imaginaba letras hebreas rodeándole o haciéndole brillos con luz alrededor de él, ¿no? Y luego el éxtasis profético, lo que se llama el itbodedut, es decir, alcanzaba un estado en el que la mente quedaba desconectada del mundo y se unía con la, vamos a decir,
con el intelecto activo, que llamaría Maimónides, ¿no? Ujú, Y entonces tenía una conexión tremenda. Bueno, escribió diferentes obras. Yo tengo que decir que con la obra de Abulafia con la que yo más me identifico eh, es el libro de la luz, el Sefer de la luz, pero tiene ujú, también el Sefer Haot, el libro del signo de la letra, ujú, y el Otar Eden Ganuz, el tesoro del Edén oculto, entre otros. Aparte de varios manuales de meditaciones de letra hebrea, hay que decir una cosa muy curiosa de Abulafia, y es ujú. que su obra escrita no se ha publicado hasta aproximadamente la mitad del siglo XX, Javier. Oh, Eh, sí, es un autor que ha permanecido en manuscritos y en ujú, enseñanzas de maestro a alumno y de boca a boca, y cuando alguna editorial se ha decidido ya a publicar su obra, ya fue a mediados del siglo XX. Eh, existen originales de sus manuscritos en la biblioteca de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y a partir de ahí se han ido destilando sus enseñanzas, ¿no? Eso es muy interesante. Pero bueno, en definitiva, un precursor, un librepensador, un cabalista que se sale de lo tradicional, de lo normal, ujú. precursor de una cábala experimental centrada en la experiencia mística directa, diferente de la cábala, digamos, teosófica del Zohar, ¿no? Claro. Y sus enseñanzas influyeron en corrientes posteriores, incluso en prácticas modernas de meditación, no solo cabalísticas, ya te he dicho, la respiración holotrópica. Y sí es cierto que algunos lo consideraron como un místico peligroso por sus métodos, pero otros lo ven como un visionario adelantado a su tiempo, ¿eh? Eh, en fin, es un personaje que, en mi opinión, aportó una visión absolutamente original de la cábala, no vista hasta ese momento, Ujú. y en mi opinión está, te iba a decir a la altura, pero es que son temáticas distintas y desarrollos distintos los que tiene Abulafia con Isaac Luria. Vale. Pero hay que decir que desde luego Isaac Luria, conocido como el Ujú. Arizal, el Ari Akadosh, pues fue un maestro que revolucionó la cábala en Safed. Murió muy Claro. joven, murió con 38 años. Hay que decir que todos los grandes tzadikí, los grandes sabios, suelen morir muy jóvenes, Sí. pero su impacto fue inmenso. Después de él, la cábala no fue la misma. La cábala luriánica se convirtió en la base de toda la mística cabalística posterior. Entonces, bueno, fue un personaje tremendamente importante. Los cabalistas dicen que es la reencarnación de Moshe, de Moisés, eh, y de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar. Sí, porque los cabalistas sostienen que la cadena de reencarnaciones es Ujú, siempre Moshe reencarnándose en distintos cabalistas ujú, punteros, ¿no? Entonces, Isaac Luria es uno, otro sería Moshe Haim Luzzatto, el cabalista ujú, italiano del siglo XVIII, etcétera, ¿no? Pero bueno, Isaac Luria pues, nació en Jerusalén, ujú. de familia askenazí, y creció en Egipto. Y lo curioso de él es que se retiró varios años a meditar y a vivir en soledad junto al río Nilo, dedicándole al estudio del Zohar y a prácticas contemplativas. Yo Vale. te tengo que decir, Javier, a título personal, Sí. que cuando estaba yo escribiendo el curso de interpretación de sueños que imparto en mi escuela, Ujú, me retiré durante varias semanas al norte de España, a Galicia, ujú. y tuve unos sueños que fueron absolutamente increíbles. No en vano el curso era de sueños. Bueno, pues en uno de esos sueños yo me vi con Isaac Luria en la isla del Nilo donde él estaba retirado. Eso te lo digo a título anecdótico, ¿no? Tremendo. Para que veamos que es un cabalista que por lo menos en mí ha tenido un impacto tremendo, y que Ujú. si hubiera nacido en el siglo XXI hubiera sido, vamos, un físico cuántico, un científico avanzadísimo, o sea, una mente absolutamente privilegiada, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa con Luria es algo curioso, porque Luria prohibió expresamente a sus alumnos que escribieran sus enseñanzas. Ah, Sí, anda. prohibió expresamente que se escribieran sus lecciones. Sin embargo, los alumnos desobedecieron. El principal fue Jaime Vital, Vale. y gracias a Jaime Vital y a sus hijos tenemos hoy la obra de Isaac Luria al completo. ¿Y qué pasó? Pues, ¿qué consideraba? ¿Que todavía no estaba igual a la altura el nivel de conciencia? Efectivamente, él consideraba que la enseñanza debía hacerse de maestro a alumno, como se venía haciendo, que no Ujú. todas las conciencias y las mentes estaban a la altura adecuada, y que incluso podía ser peligroso, ¿no? Que esas enseñanzas se difundieran, pues, para Lo los fue, propios que las difundían, claro. lo fue. Entonces, bueno,
conceptos muy fuertes que aunque escribió relativamente poco, su influencia fue tremenda por medio de Jaime Vital, su alumno, que recopiló toda la doctrina luriánica en obras como Etz Hayim, que es el árbol de la vida. Los principales conceptos de la cábala luriánica son el concepto de Tzimtzum, te sonará, que es la contracción divina, para que exista el mundo. Ein Sof, la unidad divina, la infinidad divina, se tiene que contraer y dejar un espacio vacío en el que se pueda tener esa creación, en que pueda tener lugar la creación. Y esto se explica cómo puede haber un mundo separado de Dios sin dejar de estar dentro de él. Es decir, que al final Dios, el misterio es que Dios contiene al mundo y el mundo se contiene en Dios, ¿no? Sí. Ese es uno de los conceptos tremendos, ¿no? Y además este Tzimtzum obedece a un principio holográfico porque hay dos Tzimtzunim, uno es el Tzimtzum Aleph y otro el Tzimtzum Bet, donde se reproduce ese esquema, que viene a decir básicamente que todos y cada uno de nosotros podemos realizar en el mundo dual, en el mundo Bet, el ejercicio de retraernos y de hacer contracción, emulando así a la conciencia divina. Es muy fuerte este concepto. Luego, otro concepto muy importante es el de Shevirat Kelim, la ruptura de la vasija. Cuando la luz divina, cuando la luz divina desciende al mundo, los recipientes que debían contenerla, pues no resistieron y se rompieron. Y de esa ruptura nacieron las chispas de santidad atrapadas en la materia. Ese es un concepto fundamental también, ¿no? De hecho, se dice que nosotros reencarnamos para recoger y elevar todas esas chispas que quedaron por ahí sueltas en el mundo de Malhut, siempre, por eso tenemos que venir aquí a Malhut a recoger las chispas que quedaron en la ruptura de las vasijas. Otro concepto fundamental de Luria es el concepto de Tikkun. Hoy nos resulta muy familiar el concepto de Tikkun, pero es luriánico ese concepto. Reparación cósmica, es decir, el propósito de la humanidad es elevar las chispas a las que me refería, del Shevirat Kelim, a su fuente divina a través de las mitzvot, es decir, de las cualidades de la oración y de la conciencia espiritual. Cada acción correcta contribuye a reparar el mundo, lo que se llama el Tikkun Olam. Es decir, no solamente existe un Tikkun personal que cada uno de nosotros hemos venido a realizar, una corrección particular, sino que existe también un Tikkun Olam, un Tikkun del mundo, un sumatorio, una suerte de unidad de un Tikkun único que hace que se repare absolutamente toda esa ruptura de las vasijas y, por tanto, se genere una corrección en la percepción de la realidad de todo y cada uno de los seres humanos, lo cual nos lleva al final del videojuego y el inicio de otro videojuego que no sabemos cuál es, porque habrá que estar para ver qué videojuego es ese, ¿no? Que viene. Ese sería otro concepto muy interesante. Y por último, el concepto de los partzufim o de los rostros divinos. Hacía yo referencia, ¿no? Cuando hablaba de Moshe, que fue lo que vio a Dios cara a cara. Bueno, las sefirot en el árbol de la vida o dimensiones no actúan solo como esferas abstractas, sino que además se organizan en configuraciones dinámicas que forman los llamados partzufim o rostros. Entonces, existen distintos tipos de rostros. Está Abba, está Ima, está Tzeirampin, está Nukba, que representan distintos modos en los que se expresa la divinidad y en los que se relaciona Dios con la creación o con su creación, ¿no? Entonces, bueno, principales aportaciones de Luria son esas y, por supuesto, el legado. El legado es que transformó la Kabbalah en una visión mística, cósmica y mesiánica. Y sus ideas fueron, vamos, tan originales y tan potentes y tan profundas que dieron origen a movimientos como el propio hasidismo, siglos después, ¿no? Es una espiritualidad que enseña que cada persona tiene una parte única en la reparación del mundo. Y ahí hago acento y hago hincapié y hago énfasis. Todos y cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental, absolutamente fundamental en el mundo. Nadie es desdeñable, nadie es prescindible. Esto que se suele decir muchas veces de no, aquí nadie es imprescindible. No, al contrario. Aquí todos y cada uno somos imprescindibles. Exacto. Y... me viene Sí, dime. No, dime tú. No, te iba a comentar que me vienen a la mente las palabras de Concha Huica, la cantadora, cuando hace un año así se hizo viral un pequeño monólogo que he puesto muchas veces, ¿no? Cuando dice eso de sabemos todo. Otra cosa es que no queramos. Y claro, dice la naturaleza no juega al azar. Y efectivamente, si toda la energía es parte de la divinidad, pues evidentemente todo es imprescindible, ¿sabes? O sea, entonces claro, ahí tenemos mucho que reflexionar precisamente en lo que respecta a nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, muy interesante esto que has comentado. Mira, te voy a contar, si me permite, voy a compartir una anécdota personal, porque bueno, ya como uno ya tiene cierta vida recorrida, aunque sea por
compartir experiencias que puedan servir a otros, ¿no? Donde Muy se bien. ve claramente el hecho de que todos somos imprescindibles. Ujú, Yo en cierta ocasión tenía un socio en un negocio, en una empresa, y llegó un momento en que teníamos acordado que yo adquiría el 50% de la empresa, llegado a unos ciertos hitos, unos ciertos objetivos, ¿no? ujú, Entonces mi socio y yo llegamos a esa reunión después de unos años con la empresa, que fue muy bien, para formalizar la compra por mi parte de aquellas acciones que, según el acuerdo que teníamos, me correspondían, ¿no? ujú. Claro, mi socio, la forma de abordar la reunión fue la siguiente, muy Malhut, ¿no? Me dice, bueno, comprenderás, Raúl, que voy a sacarte todo el dinero que pueda. Madre mía. Vale. En el momento a mí me dejó perplejo porque no me esperaba una frase de Descaro. claro. Luego con los años lo entendí, pero en la negociación yo ponía a mi favor que la empresa había crecido de 0 a 100, Ujú, y había crecido muchísimo, y yo explicaba que mi trabajo, algo que no tenía por qué explicar porque era patente, yo era el CEO, yo era el director ejecutivo, era el responsable y además era socio, ¿no? Y el otro socio era un socio, solamente socio, pero no era ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, ujú. claro, evidentemente todo el mérito había sido del equipo directivo conmigo a la cabeza, ¿no? Vale. Y de todo el personal que había contribuido a que la empresa fuese un éxito, ¿no? Entonces, claro, Ujú, eso daba a la empresa una valoración y esa valoración yo la puse en valor al decir que gran parte de ese valor había sido por mérito de mi equipo y conmigo a la cabeza. Y la mm. respuesta de él fue decir, bueno, pero si no hubiera sido tú, hubiera sido otro. Vale. Entiendo. Y yo le contesté, digo, no, digo, como yo, no hay nadie. Claro, claro. Y en ese momento, lo que pudo parecer una muestra de ego, en realidad lo que estaba denotando era la exclusividad que tenemos cada uno de nosotros en nuestra misión de vida. Sí, No existe nadie igual a otra persona. Es decir, somos irrepetibles y únicos. Y esa exclusividad sí, tenemos que saber valorarla en cada uno de los otros. eso es. Y bueno, esa anécdota a mí fíjate, me acordé hace poco, la hablaba hace poco, la referí hace Ujú. poco, y en conversación contigo me acaba también de venir, ¿no? Pero es que está súper bien, porque Mm, precisamente ahí entonces aparece algo que a mí me parece importantísimo en el desarrollo personal de cualquier ser humano y es la impecabilidad, el hecho de que conócete a ti mismo. O sea, el oráculo de Delfos ya lo conocía, que conócete a ti mismo y conocerás el universo, porque todos somos un foco. Yo precisamente tengo una gran devoción y siempre cito a mis referentes en los programas porque este canal lo tengo con un lema y es aprendiendo para compartir, para seguir aprendiendo. Yo tengo claro, una enorme devoción y cariño por el filósofo contracultural Alan Watts. Y sí, Alan Watts, que tenía muchísima influencia del budismo zen, del taoísmo, siempre hablaba, a ver, no estás separado del cosmos, tío. O sea, es decir, tú eres un pequeño foco con el que el universo se ve a sí mismo. Eres una eso, especie como de remolino transitorio que estás aquí para jugar. Entonces, juega, pero juega desde lo que eres, en esencia. O sea, olvídate ya de todos esos miedos. Además, hay una cosa, mira, yo precisamente, y ahora, al hilo de lo que has comentado, llevo prácticamente desde el gran apagón este que hubo en abril, que yo creo que ahí se movieron muchas energías, más allá de que la luz eléctrica cayeron otras cosas, estoy seguro, porque yo he notado un removimiento energético tremendo en mi vida y desde entonces he pasado por una temporada de, vamos a decirlo, en honor al nombre del canal, de gran oleaje, ¿vale? O sea, casi me caigo de la tabla varias veces, pero le decía el otro día a mi pareja que precisamente a pesar de todo ello, cuando tú quitas y te quitas de ti mismo, no te preocupes, vas a volver a ser llenado y eso te va a sí, impulsar, sí. ¿sabes? Luego vamos a hablar de esto, por cierto, en relación a un concepto que tengo que aprendí del libro de Mario Saban, Las estrategias de Satán. Pero como no me quiero adelantar, si te parece, lo vamos a poner en bypass y lo saco luego, ¿te parece? Me parece perfecto. Y solamente te agregaré algo al hilo de lo que has dicho, Claro. mm, en honor al maestro Antonio Blay, que él decía Sí. siempre que esto está montado a lo grande, que no nos preocupemos. Es que de hecho Blay tiene un vídeo precioso. Bueno, sus libros son una maravilla, pero tiene un vídeo precioso en el que, las cintas esas que recogieron, ¿no? De eliminar los miedos. Y siempre decía, bueno, yo era poquita cosa en teoría, tal, pero bueno, y me encanta su sentido del humor, dice, bueno, pero por ahora, por ahora. O sea que, fíjate que, por cierto, hablando de Antonio Blay, perdona por el inciso, es que se cumple lo que dices. Yo, de hecho, como músico, tengo gran afinidad por lo que yo llamo la estirpe de los intensos. Y los Mm, intensos viven poco. Blay vivió 60 añitos, has nombrado antes a Luria.
Podríamos hablar de Nino Bravo, que vive 28 años, ¿sabes? sí, Freddie Mercury, 45. O sea, hay algo, es cierto, y en ese sentido me retrotraigo a la grandísima película Blade Runner, que adoro, cuando el creador se refiere a su creación, a Roy Batty, y le dice: la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad, y tú has vivido con mucha intensidad, y no será mejor a veces vivir con esa intensidad. Pues sí, bueno, sí, sí, completamente de acuerdo. por eso. Bueno, me está encantando, ¿eh? La verdad es que gracias, porque se nota esa energía, o sea que muy feliz. Sí, Mira, no me he podido resistir a preguntarte esto porque, claro, te he visto en muchas charlas con el gran Enrique de Exponiendo la Verdad, con Robert Martínez, ¿no? Hace poco disfruté una charla que tuviste con Jota de Red Pill que me encantó. Entonces, claro, vamos a retomar un poco el tema del Tsum Tsum, que, bueno, antes, mira, de forma también sincrónica lo has nombrado, ¿no? Entonces, sí. te leo. Mira, a Isaac Luria se le atribuye el desarrollo de la hipótesis de la contracción divina en la creación del universo, ese Tsum Tsum al que te he referido antes, que es una tesis, por cierto, como a mí me gusta puentear contradicciones, muy similar al Bindu hindú, que es preciosa. Y en Sí. esta casa, ¿por qué te digo todo esto? En esta casa, en este programa, hemos tenido invitados que cuestionan el paradigma cosmológico, desde Mm, Irulan Dutzi a los hermanos Barea, etcétera, etcétera. Entonces, mm, claro, ¿qué ocurre? A la luz de lo propuesto por Luria, también por la astrología incluso, y tras decantarme personalmente por una visión holográfica de la realidad y sumado a una resonancia de que habitamos en una especie como de plano de inercia en un toroide, sí. pues, ¿cuánto nos puede aportar la cábala, no? En este sentido. Bueno, yo es que comparto gran parte de tu cosmovisión. Yo Ujú. agregaría que, tal y como yo lo veo, y esta cosmovisión es susceptible de cambiar, y Ujú. de hecho sería muy positivo que cambiase porque quiere decir que yo he evolucionado. Vale. Em, yo lo veo como que vivimos dentro de un videojuego, Sí, sencillamente. O sea, yo es también. así, es literal. Insisto, puede variar esto, ¿no? Con muchos Ujú. matices, pero yo lo veo así. ¿Cuánto puede aportar la cábala? Pues mira, yo creo que la cábala puede aportar muchísimo, porque la cábala en realidad no es más que el arte de hacerse preguntas correctas para tener respuestas sorprendentes. Qué bonito. Y las respuestas sorprendentes son las que te van a ir moviendo de tu lugar. Si no hay sorpresa, no te mueves del lugar. Claro. Hay varias formas de moverte del lugar. Una es por respuestas sorprendentes a preguntas, pero otra es por situaciones de dolor en tu vida. Mm. Y las situaciones de dolor en tu vida sí o sí te van a llevar indefectiblemente a hacerte preguntas y a encontrar respuestas sorprendentes. De manera que al final todo nos lleva a la capacidad que tiene el ser humano de hacerse preguntas. La Mm. cábala es la puesta de manifiesto de la capacidad del ser humano, que no tiene ningún animal, solo el ser humano, de hacerse preguntas, de cuestionarse. De hecho, la sefirá o la dimensión que hace referencia a la capacidad del ser humano de hacerse preguntas es la sefirá Jochma, que en hebreo Mm. se puede leer como Koach Ma. Es decir, Koach significa fuerza, Ma es qué, la pregunta qué. Entonces, la fuerza del qué, la fuerza de la pregunta. Y eso Entiendo. solamente la tiene el ser humano, Javier. Entonces, eso es lo que nos diferencia. Lo que nos diferencia es también saber y conocer que estamos hechos a imagen y semejanza de la inteligencia creadora. Claro. Saber y conocer que en este mundo dual estamos depositados como almas y damos vida a un vehículo físico al que tenemos que cuidar y honrar y que nos lleva de un sitio para otro para que podamos experimentar a través de él. En todos los aspectos, en el aspecto sensorial, en el aspecto auditivo, en el visual, en el gustativo, también en el sexual, elevando la sexualidad a una categoría sagrada que nos Sí. va a hacer, como todo lo demás, como todo lo que hacemos en la vida, que sea un vehículo para la conexión con la divinidad, con el Ein Sof, con lo infinito. Y esto es lo que yo creo que es fundamental que nos aporta la cábala. Pero la cábala empieza por la Ujú. pregunta, empieza por la curiosidad. Si no hay pregunta, no hay cábala. Joder. Buah, ¿qué añadir a esto? Sabes que de esto voy a hacer un short, en el futuro, ¿eh? Cuando tenga ya el programa. O sea, Los, esto último ha sido fabuloso. los que tú quieras. Es que me encanta, porque claro, precisamente es eso, si hay hay para mí y esto me salgo del guión, si hay una prueba palpable de que estamos en un juego maravilloso, pese Mm, a todo, a la arremetida del mal, que ahora vamos a hablar de ello precisamente, es lo que tú acabas de comentar, o sea, se vuelve apasionante, se vuelve apasionante. El ser humano que no se hace preguntas, bueno, pues oye, habrá que respetar, es un proceso totalmente individual. Pero es que qué hermoso es. O sea, de hecho, creo no te lo conté en otro programa. O sea, yo me dedico a la docencia musical y alguna vez lo he dicho en algún otro programa también con otros compañeros.
yo en 2019, a ver, ya tenía esa llamada, ¿no? De por lo sagrado, vamos a decirlo así. Sí. Pero la idea que yo tenía era seguir mi recorrido y, bueno, pues seguir ascendiendo un poquitín en ese calado. Hasta que, bueno, pues llegó 2020, que sobra decir lo que ocurrió, y ese cachetazo de realidad, pues nos llevó a muchos a plantearnos, bueno, pues cositas que ya venían reverberando dentro. Y fíjate que, bueno, pues al de un tiempo mi gran maestro y amigo, Nawan, del canal Intihuaca, me dice, se te van a mover cosas, ¿eh? Y va a haber jerarquías que te van a llevar a saltar a divulgar. Y así fue cuando el gran Julio García de Canal 5 me invita en 2022 y me dice, oye, ¿que te apetece hablar de tal? Y aquí estamos. Y mira, se nos ha girado faena. Así que bienvenida a las preguntas. Pues bienvenida a las preguntas y enhorabuena por el compromiso, porque eso es lo que te hace ser lo que se llama un guerrero de la luz. Es decir, alguien que está comprometido con su tiempo, con su experiencia y con difundir el conocimiento y la luz. O sea que enhorabuena. Sí, sí, así lo siento, así lo siento. Al final, a ver, desde la humildad, porque no soy más que un ser humano que va compartiendo cositas, pero ya simplemente por este tipo de encuentros que, oye, pues que van enriqueciendo tanto, que ayudan a integrar, ¿no? Porque el que se hace preguntas, pero luego las comparte esas respuestas o comparte diálogos como este que estamos teniendo tú y yo hoy, vas poco a poco encarnando esos valores y vas viviendo desde ahí. Al menos es como yo lo voy viendo. Sí. Vamos a hablar un poco del mal, ¿no? Porque yo creo que es parada obligatoria con un cabalista, pues hablar del mal. Entonces, para esto, vamos a recoger un poco, mira, del testigo, vamos a decirlo así, del testigo oscuro de Luria en el siglo XVI. Y es que tengo que hablar de esto contigo. Mira, te lo planteo, ¿vale? Dime. Mira, en el siglo XVII de la era común, la historia vio como las tesis de Isaac Luria eran manipuladas por el mesianismo de Sabbatai Zevi, que se declaró Mesías y proclamó la redención por el pecado, nada menos, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó en la tradición cabalística la irrupción de dicho sujeto y de su sucesor, Jacob Frank, ¿no? Gerson Solem dijo que era el sujeto más oscuro que ha tenido la historia seguramente del judaísmo, sobre todo a sabiendas del impacto enorme que tuvo, que ha tenido y que tiene. Porque quienes estamos en estas búsquedas ya sabemos que al final vas escarbando y te vas dando cuenta. Por ejemplo, David Icke nombra Sí. mucho cómo este culto está parapetado y está, bueno, pues haciendo un montón de entresijos dentro del moldeado de esta realidad actual. Entonces, ¿qué papel le otorgas? Bueno, yo voy a hablar muy claro aquí. Ujú. Es un culto satánico, Claro, directamente. claro. O sea, es adorador de, no te voy a decir del Satán, porque Satán tiene para mí una significación muy elevada, porque Ujú. Satán está dentro de nosotros y Claro. en realidad es una parte que nos empuja a la mejora, es una Ujú. parte que nos reta, pero existen fuerzas del mal, existen inteligencias que hacen el mal y Ujú. que claramente su misión es que no progrese el conocimiento y que no progrese la iluminación de los seres. O sea, no la iluminación como un final en el que ya no necesitas nada más porque te fusionaste con la fuente, sino en el Claro. sentido de aumentar el conocimiento para tener mayor sabiduría a la hora de tomar decisiones en tu vida, ¿no? Y a la hora de Ujú. elegir en la medida en que puedas experiencias. Fíjate, de aquella tradición tan oscura que tú me estás contando, surge la condena de la Kabbalah. Es decir, se sabe que dentro del judaísmo Ujú. existe un sector no pequeño que condena la Kabbalah porque la considera peligrosa, porque la considera, en fin, una serie de adjetivos que no voy a utilizar. Ujú. Y yo creo que eso es lo que se ha heredado, es decir, se ha heredado pues una ignorancia que ha hecho que no se entienda o que se confunda la comprensión profunda de lo que es la Kabbalah como manual de instrucciones del buen vivir para el ser humano. Y lo han tratado de convertir, de confundir, que esa es la misión de las fuerzas del mal, confundir, y lo hacen muy bien, créeme, pues Ujú. confundirlo en algo que es perjudicial para el ser humano, que es involutivo, y llevan razón, porque en el fondo ellos, ese sector junto con todo el sector de la élite y Mm. que de alguna manera gobiernan el mundo, pues están al mando del sector involutivo. Enfrente tienen el sector evolutivo. Y ese es el juego dual, involución contra evolución. Ni más ni menos. ¿Qué impacto ha tenido en la cábala? En mi opinión, darle mucha más fuerza y mucha más credibilidad. Han generado el efecto contrario al que pretendían, como por otra parte se está generando ya en la época en la que vivimos. Es palpable. Es Sí. decir, si tú analizas los eventos del año 2020 y ves lo que se pretendió conseguir, que se consiguió en gran parte, que era la infusión de miedo y de coartar libertad y tal, eso ha tenido un efecto rebote tremendo en hacer Mm. despertar a muchísimas más almas, pero claro, es que era un riesgo que tenían que correr la fuerza del mar porque no les queda tiempo. Entonces tienen que hacerlo y tienen que hacerlo ya. Claro. Eh,
Es que se va viendo ese caudal de revelación, ¿no? O sea, es decir, mira, hace poco en un programa que hice con mi amiga, la astróloga Daniela Vicente, estuvimos hablando de esa interfase entre lo que serían las eras de Piscis y de Acuario, dentro de lo que es el paradigma astrológico. Y claro, que está todo volado. Pero, mira, efectivamente, dentro de esto que acabas de comentar, porque ya se viene viendo, ¿no? O sea, no digo que solamente el culto sabateo franquista sea el responsable de todos los desmanes que están ocurriendo, sino que se suma y sí que es cierto que es un pilar tremendo dentro de lo que es lo que tú has dicho, satánico, luciferino, llamémoslo como queramos, en esa especie como de inversión brutal, porque claro, estamos hablando de seres que proclamaban que la redención del mundo y ese tikkun olam iba a llegar por el pecado y por sumir en caos absoluto. Claro, ¿qué ocurre? No obstante, sí que denoto lo que dices. Mira, recientemente, hace un año, y recomendado por unos vídeos que hicieron los hermanos Barea, me leí un libro que se llama El poder de la magia, en el que hablaba, bueno, pues del empleo de todas estas claves cabalísticas, numerológicas, pero especialmente cabalísticas, en el moldeado de nuestra realidad, ¿sabes? Precisamente desde el lado de lo que podríamos llamar esas fuerzas del mal, ¿no? O sea, desde la clave 33, como el 33 del año, el 2 de febrero, para renombrar sus imperios a lo largo de la historia. Es un libro que te recomiendo, no sé si lo has leído, pero es espectacular. Hay que reconocer que pone los pelos de punta. Pero claro, ¿por qué lo nombro? Porque está claro que están cambiando las tornas. O sea, cuando se está desvelando tanto, cuando tanta gente está ya con un hálito interno o un pálpito, podría decir, mejor dicho, por conocer, por saber, por hacerse preguntas, como tú decías antes, hay algo que se empieza a saborear. Entonces, antes de plantearte las últimas dos preguntas, al hilo de esto que te comento, ¿cómo sientes que se encuentra esa encarnación del mal actualmente? Porque me dices que se quedan sin tiempo. Se quedan sin tiempo, pero lo están haciendo francamente bien. Yo los veo como unos súper profesionales, desde aquí los felicito, hacen un Sí. trabajo extraordinario, bueno, tienen copados todos los medios de comunicación, a pesar de que, claro, eso obliga a que las personas que quieren difundir otro tipo de información lo hagan por otras vías, ¿no? También falta de, o sea, también con censura y con sus obstáculos. Pero bueno, es que copan absolutamente todos los ámbitos de la sociedad piramidal, tal y como está construida, y subrayo lo de piramidal porque es fundamental para que le funcione el sistema, y de Sí. ahí el tipo 33 y el 11 y el 22 y todo esto. Mm. Entonces lo hacen muy bien. Medios de comunicación, industria de entretenimiento, industria audiovisual, industria financiera, industria farmacéutica. Es decir, son 5, 6, 7 pilares sobre los que se basa todo. Luego todo eso duerme, diríamos, o descansa en 3 fondos de inversión, que son los 3 fondos de inversión que son los dueños de absolutamente todas las empresas y, por lo tanto, diríamos, acreedores de los estados-nación, porque los estados-nación emiten deuda, pero le deben Cierto. la deuda a alguien. Y ese alguien son estos 3 fondos de inversión que son BlackRock, Fidelity y Vanguard, básicamente. Con una curiosidad, además, que los 3 se autoparticipan el uno con el otro. De tal manera que se autoparticipan y, además, como están constituidos en jurisdicciones donde no se puede conocer quiénes son los verdaderos propietarios, pues no se puede conocer a ciencia cierta quiénes son los verdaderos propietarios. Pero vamos, todos sabemos quiénes son muchos sabemos quiénes son los verdaderos propietarios, ¿no? O sea que el mal goza de muy buena salud, lo que pasa que sabe también que con esa buena salud está muy próximo a su transformación en bien. Porque habida cuenta de la revolución tecnológica brutal que estamos viviendo y que forma parte de la era mesiánica, llámese Bitcoin, la libertad financiera, llámese inteligencia artificial, la libertad del tiempo para generar tiempo para el autoconocimiento, llámese, en fin, todos los avances que están habiendo y que van a hacer que vamos a ver desaparecer miles de millones de puestos de trabajo y probablemente también miles de millones de personas físicas. Pues todo eso, al final, lo que va a dar es que hay una revolución en ciernes, silenciosa, de la que no muchos son conscientes, pero que eso no impide el hecho de que está sucediendo. Y todo eso está dirigido, organizado, su arquitectura diseñada y su plan de ejecución llevado a cabo por las llamadas fuerzas del mal en la Tierra. Entonces, pues lo hacen, insisto, francamente bien, lo llevan haciendo toda la historia y es que, claro, tienen todos los medios a su favor. O sea, es que lo pueden hacer con total libertad y con total impunidad.
Pero hay una cosa contra lo que no pueden, y es el poder del alma. Claro. Y claro, el poder del alma y de la conciencia, cuando un alma empieza a despertar, una sola alma individual, te digo, uno. Está escrito que un cabalista puede cambiar el destino del mundo sentado en un sillón en su casa. Claro. Entonces, contra eso no hay organizaciones, bancos, fondos de inversión, organizaciones supranacionales, contra eso no puede absolutamente nada. Entonces es el poder del alma que no es directamente proporcional al poder físico del mundo financiero, pero que como actúa en otro nivel del que el mundo físico trae causa, por esa sencilla razón, tiene mucho más poder que el poder físico y financiero. Y ya lo creo que sí. Y ya lo creo que sí, sí, así lo siento también. O sea, este es un trasvase que, bueno, pues que es paulatino. Mi amigo Gabriel Cáceres, Sifu, ahora nos quedan dos cuestiones. Una de ellas va a ser ese papel del mal, que siempre aludo a él, ¿no? En los programas. Pues Sifu comentaba como que en la gran rueda, ¿no? Que vivimos en esa rueda cósmica, ¿no? En ese videojuego, podríamos decir, para que haya un impulso hacia adelante tiene que haber también una fuerza regresiva. O sea, es decir, es un perpetuo yin y yang, es un baile, ¿sabes? O sea, en términos de su cosmovisión. Mira, te planteo esta pregunta, porque uno de los libros que más me ha gustado leer de la Cábala, aunque tengo que reconocer que tengo amplias diferencias con su autor, con Mario Saban, del que he aprendido mucho, pero tengo discrepancias y no hay nada malo. Mira, se llama Las estrategias del Satán, el mal desde la perspectiva de la Cábala. Y habla precisamente del papel de ese mal como elemento constitutivo de nuestra realidad. Tú has nombrado antes al arquetipo de Satán. Me gusta Sí. mucho también la lectura que hace Eduardo Madirolas cuando examina el arquetipo de San Miguel y del dragón y cómo habla que la fuerza caótica, ese mal, es algo pasivo sobre lo que en realidad está ahí para oponerse y para apoyarse para avanzar. Entonces, ¿cuál sería tu opinión respecto a ese papel del mal? Porque no puede haber yin sin yang. Es que es fundamental, es que en realidad, fíjate, yo empezaría por hacerte una broma espiritual y decirte que en realidad el mal está muy bien, Vale. porque necesitamos el mal para poder avanzar en nuestro crecimiento de conciencia, puesto que venimos a este mundo dormidos y necesitamos un despertar. El mal no tiene existencia independiente, esto lo tenemos que entender. Surge como consecuencia del Tzimtzum y del Shevirat Kelim, la ruptura de las vasijas. Mm, Al romperse las vasijas, partes de la luz divina quedaron atrapadas en cáscaras o clipot, que son las raíces espirituales del mal. Y vale. el mal, por tanto, es una distorsión o ocultamiento, distorsión, prefiero decir, de la luz. No es una entidad autónoma. Abraham Abulafia decía que el mal es el bien colocado en un lugar erróneo. ¿eh? Entonces, yo estoy muy en esa tesitura. Yo no creo que sea prescindible, todo lo contrario, me parece que es desafiante, me parece que es fundamental. Y de hecho, el mal desafía al ser humano, creando Sí. el escenario para la libertad de acción y para la generación de mérito, para que tus actos ameriten una subida en el gradiente de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú a través de resistir, de transformar lo negativo, de aquello que te hace daño, de lo que te hace sufrir, el ser humano, ¿qué hace? Pues que participa en el Tikkun Olam, en la reparación del mundo. Volvemos al concepto luriánico. Sí. Y así el mal actúa como un instrumento pedagógico. Permite revelar la verdadera grandeza y naturaleza del bien. Algo que decía también Antonio Blay. Es decir, aquí se viene a Sí. aprender por contraste. Si tú no tienes el contraste, pues no puedes aprender lo que es el bien y lo que es el mal. Tendrás que saber lo que es el mal, lo que te molesta, lo que te duele, lo que tú ves en oscuridad para poder saber lo que es la luz. Entonces, en ese sentido, y concretamente en esta era, la era mesiánica, pues que hay los mismos profetas de la antigüedad del pueblo de Israel y los sabios señalan varias visiones, ¿no? De la transformación del mal en bien, que es lo que va a suceder y es lo que, de hecho, es lo que sucede en cada uno de nosotros a nivel particular. Sí. Es decir, ese es el objetivo y yo en eso siempre hago hincapié, que realmente lo único que merece la pena de este dichoso mundo es tu propio camino personal. El Sí. resto es una ilusión. Lo otro no existe. Existe solamente tu conciencia. Claro. Existe tu conciencia de lo otro, Sí. pero lo que realmente existe solamente es tu conciencia. Por lo tanto, lo otro en sí mismo, exista o no exista, pero para ti deberías pensar no existe y siempre va a ser una proyección de mi conciencia. Por lo tanto, todo lo que yo detecto como mal tiene que ver con un mal que yo detecto en mí.
y es mi tarea el transformarlo. Es un camino individual, es un camino, Javi, del lobo solitario. Sí. Aunque haya puntos en el camino en los que coincidas con otros lobos solitarios. Pero en realidad el camino espiritual es un camino de lobo solitario. Entonces, evidentemente que hay una transformación. Fíjate, el profeta Isaías decía, el lobo habitará en el cordero. Bueno, Y dice, bueno. y el mal no desaparecerá como si nunca hubiera existido, sino que se transfigura en energía positiva. Y luego el Zohar enseña que las clipot se refinan, se convierten en recipientes de luz. Mira, te voy a contar otra anécdota, si me Dale, dale. permites. Pues claro que sí. Muchas de las personas con las que tengo consulta personal o que son alumnos de alguno de mis cursos, Mm, me vienen con un tópico, lo digo porque esto ya son años con este tópico. Dice, Raúl, mm. desde que estudio contigo estoy peor. Vale. Y mi respuesta es, me parece muy bien, digo, porque eso quiere decir que estás liquidando el ticún de una manera muy rápida para Mm, poder hacer lugar a cosas buenas que te vienen y nuevas. O sea, claro. el hecho de que tú te encuentres peor quiere decir que el yo antiguo es el que habla y dice estoy peor. Como diría Antonio Blay, ¿quién está hablando? ¿Quién, Claro. quién me dice esto? ¿Quién me lo está Oye, diciendo? Blay era un cabalista oculto, ¿eh? Porque eso de que los defectos no existen, solo son virtudes no trabajadas, ya me lo dirás tú. Absolutamente. Y no es casualidad de que me haya acompañado los últimos 30 años. O sea, Claro. para mí es un referente, bueno, y me encanta que tengamos ese referente en común, ¿no, Sí, Javier? que sí, Así, totalmente. así que, bueno, en definitiva, es un camino de transformación que requiere, evidentemente, que exista ese mal. Ese mal lo necesitas para poder llegar más allá, ¿no? Y no solamente, bueno, Blay decía otra cosa maravillosa, que decía, Mm, bueno, cuando alguien le desea el bien a alguien, y Blay decía, oye, mucho cuidado, porque a lo mejor tu bien no es el bien del otro. cierto, Dice, lo cierto. que tú crees que es el bien para ti no es el bien del otro. Igual le estás detrayendo de una lección de su alma que no tienes ningún derecho a detraerla. Es que es brutal. Pero es que es aún peor, Sí. porque la cábala enseña que si tú haces eso, esa lección que el otro no vive, te la cargas tú y la tienes que vivir tú. Vaya. Claro, alguien Vaya. tiene que vivirla. Claro. ¿Comprende? De la misma manera y aplicando el mismo principio, pero a sensu contrario, Ujú. que cuando tú presencias y ayudas a una persona que está en un problema determinado, ese problema tú no lo vas a vivir jamás, Claro, porque lo claro. estás viviendo a través del otro. Entonces, el mal nos ayuda a vivir tanto en primera persona como en tercera, como en primera de plural, como en segunda de plural. O sea, nos ayuda a vivir y a aprender y a sacar lo mejor de nosotros mismos, Javier. A ser lo mejor que podemos llegar a ser en este mundo. Lo más excelso, lo más elevado, lo más compasivo, lo más cercano a la emulación de las cualidades del creador. Bueno, otro short ha llegado aquí. Es que, a ver, antes de plantearte ya la última cuestión, no me puedo resistir a poner también un poquitín de luz en esto que has dicho. Simplemente dos cositas. Una de ellas me ha encantado tu última reflexión porque me viene a la mente la pintura barroca, ¿no? O sea, esos cuadros excelsos de Diego Velázquez o Murillo o, bueno, Caravaggio, que no es barroco, es anterior. Pero bueno, ¿por qué? Porque eran pura oscuridad, pero una luz, un foco de luz profundísimo y poca luz tan hermosa en la historia de la pintura como la de la pintura barroca. Así que, bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Ese apantallamiento que tanto podemos extraer de ahí. Habría mucho que verter sobre lo que has comentado, ¿no? Porque me vienen a la memoria los maestros como Blay, Jung, el arquetipo de la sombra. Pero voy a calmar mi Gesed, así que te voy a plantear simplemente la reflexión y luego la última pregunta. Venga. La reflexión sería, porque sé que va a haber espectadores que oyéndote van a decir, bueno, ya, pero entonces toda esta gente que está sufriendo bombardeos o la gente que se queda sin el trabajo y se muere porque se le cae una maceta, porque, ¿entiende? O sea, siempre que he hablado del papel del mal, yo intento decir, a ver, no relativicemos, o sea, estamos dentro de un esquema general, hay que abrir el angular, como hacía John Ford, y ver que estamos dentro de un cosmos inmenso y somos parte de él. Pero ¿cómo les dirías a esta gente que van a empezar a sacar punta a tu argumento que esto tiene un sentido? Pues que se compren varios sacapuntas, porque, porque cada alma tiene su camino y el Claro. camino de cada alma es personal, intransferible
Y cada alma, mira, fíjate, yo cada vez que hablo con un alumno, con un consultante, y lo digo muchas veces, yo es como si diera una misa. O sea, tan sagrado para mí es entrar en contacto y en conexión con la historia personal de alguien y con sus vivencias y con su evolución espiritual. Y tan claro tengo después de tantos años que el camino es absolutamente personalísimo y único para Sí. cada ser e irrepetible, no se vuelve a repetir. Se vuelve a Claro. repetir, ojo, se vuelve a repetir en fracciones o en partes. Ahí tienes todo el transgeneracional, toda la teoría del transgeneracional. Sí. Pero no se repite de manera única y exclusiva en la misma mezcla en la que se repite en uno. Nunca. Cierto es. Entonces, se puede decir que cada ser humano es único y repetible a lo largo de la historia, de la que hay, ha habido y habrá. Entonces, todo lo que le sucede o acontece a cada ser humano, decía otro gran maestro, Enrique Corbera, enseñando un curso de milagros, y Enrique siempre explicaba que dice, padre, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y la respuesta, todo, todo, hijo mío, todo. Entonces, obviamente que quizás en esta vida no, pero en vidas anteriores sí, y ahí viene toda la teoría de la reencarnación, también tiene que ver Sí. con Luria, con Isaac Luria, donde, claro, nos falta información y juzgamos la vida de una manera muy miope espaciotemporalmente. Nos creemos que lo único que existe es la vida contemporánea de uno, y no. Existe toda una serie de vidas pasadas en las que hay muchas cosas que rectificar, y a consecuencia de la cual y a causa de la cual nosotros vivimos lo que vivimos hoy. Claro, sin ese contexto no entiendes por qué tu socio te engaña, por qué tu mujer te engaña o por qué te roban si tú haces el bien, pero es que quizás en una vida pasada hiciste el mal y robaste y ahora tienes que compensar. En fin, hay que tener un poquito, como tú dices, de gran angular y entender que, como decía Blay, todo esto está montado muy a lo grande. Está montado a lo grande. Y que lo Sí. digas. Bueno, pues última reflexión de una charla maravillosa que estoy disfrutando como un niño, tengo que decirte. O sea, ya te digo que tengo que controlar esa expansión, porque vamos, o sea, se me va, se me va. Mira, última cuestión, importante. Según muchos estudiosos, nos estamos acercando o ya estamos en la era mesiánica. Los llamados dolores de parto, los que hablaba incluso el Zohar, ¿no? Ya decían, no, cuando se abran las puertas del sexto milenio nos podremos autodestruir. Entonces tenemos distopía, tenemos asfixia a los ciudadanos con unos impuestos desaforados, mentiras por doquier, guerras, un plano muy bonito, a lo grande, como bien decías. Sí. Y bueno, pues la amenaza de una inteligencia artificial que si bien sí es verdad que puede estar a nuestro servicio, empieza a haber cosas un poco espinosas. Entonces, teníamos autores como por ejemplo el jesuita Teilhard de Chardin, que dijeron que la evolución del ser humano solamente podría ser mediante la evolución tecnológica, ¿no? Lo que él llamó el punto omega, que para mí es un concepto, por cierto, muy similar al de la era mesiánica desde la óptica de la tecnología. Entonces, incluso yo le he visto a Mario Saban en su podcast de Cábala comentar que si gracias a la inteligencia artificial nos liberamos del trabajo físico para dedicarnos a estudiar, bienvenida sea esta. Yo Claro. puedo estar de acuerdo parcialmente, pero también habrá gente que desee no estudiar. Entonces, ¿qué valoración haces del desarrollo? Para mí, al menos, y ya te doy paso, Raúl, esto sería una especie de espada de Damocles que obliga al ser humano a decir, no soy solamente inteligencia aplicada. Tengo una chispa espiritual, lo que la Cábala llama es Neshama, y tengo mucho más potencial que el hecho de hacerme los cálculos. Entonces, con esto querría concluir esta charla tan bonita que hemos tenido, porque creo que es importante también ponerle luz a todo esto. Mira, en clave cabalística yo te diría que la inteligencia artificial es un espejo. Carece de Me alma parece propia, bien. carece de ¿Sí? una alma propia, pero refleja la chispa creativa humana. Claro. El Zohar anticipa que en los tiempos previos a Mashiach el mundo se llenará de sabiduría inferior, entre comillas, sabiduría inferior, y que el desafío será elevarla hacia lo superior, uniendo la Claro. tecnología con la conciencia espiritual. Yo creo que ahí te lo he resumido todo. Sin duda. Sin duda. Me parece, si quieres desplayarte, pero me parece que esto que acabas de comentar es importantísimo. Se llamará de sabiduría inferior. Sí. Entonces, claro, ahí está. Discernimiento y esa conexión. Si quieres añadir algún puntal más a esto que has dicho, pero ya te digo, estoy con emoción, porque vaya heavy metal que hemos tocado hoy. Pues nada, Javier, yo simplemente agradecerte la invitación. Siempre para mí es un placer participar en tu programa, en tu espacio, que es un espacio de sabiduría, de conciencia, y que me encanta la forma en la que difundes, los invitados a los que invitas, porque me parece que son todos de primerísimo nivel, son primerísimas espadas.
Gracias. y que lo sigas haciendo y que te deseo muchísimo éxito. Yo sé que, no sé si de momento es tu actividad principal o no, pero yo te invito a que lo sigas haciendo y que lo disfrutes mucho. Si lo importante es disfrutarlo, Sí. cruzarte con almas que son maravillosas y que te pueden aportar mucho y que los que disfrutamos de tu canal, pues nos beneficiamos de ello. O sea que enhorabuena. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. No es mi actividad fundamental porque amo la música, amo la docencia, pero Mm. bueno, sí que es una parte súper potente a la hora de poder pues compartir, como te digo, ¿no? Entonces, nada, millones de gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. La verdad es que me voy contentísimo. Ya sabes que esta es tu casa cuando quieras, pues oye, ya sea dentro de un año, dentro de unos meses, cuando fluya, pues aquí estaré de nuevo para poder charlar contigo. Y a los espectadores, gracias también por estar ahí, que siempre contar con vosotros es un placer. Un fuerte abrazo a todos.